Continuamos con vacunación, atenuación, En el caso virulencia. de cómo inicia todo, se los juro que, híjole, hay que aburrirlos desde China, que si que precisamente los romanos, concreto. Me interesa mucho hablarles, y no lo puse, que está antes de Pasteur, y se llama Edward Jenner. Él es el pionero, aunque no lo puedo decir, ¿por qué no lo pusiste? Lo que pasa es que a mi amigo Jenner no tiene los fundamentos, pero sí está en lo correcto del principio de atenuación virulencia, patogenicidad de enfermedad. O sea, es como si yo ahorita le dijera, no, hay nuevas terapias, sí, alternativas como resonancia, que es alterar, que esto, que lo otro, te va a curar. Alguien va a decir, no, pues ya está fundamentado, ¿no? Y a lo mejor van a pasar 50 años y van a decir, no, tenías. Bueno, mismo. En este sentido, Jenner propuso y dice, yo he visto, por eso les digo que lo tacharon también de loco, porque no, este cuate sí está mal. Yo he visto historia, chinos, griegos, romanos, enfermedades. Y ahorita, fíjense, salió a colación la famosa que creen. Por eso, créanme, esto puede estresar a la humanidad. Yo espero, deseo, quiero creer que no deben de pasar a mayores. Si no, pues nos encerrarán otro año. ¿Por qué? La viruela ya está erradicada. Viruela, no confundir con varicela. La viruela erradicó, esa sí es para preocuparse, es un virus. Y erradicó a la mitad de Europa hace muchos años, siglos. Obvio, precisamente ese fue el éxito de la vacunación. Y conforme se fue vacunando, pues claro que pasaron más de 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, hasta que ese proceso de vacunación, la memoria inmunológica, etcétera, 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 fue haciendo que el virus desapareciera. ¿Sí? Y conforme el ser humano nacer, ¿sí? Cada vez proceso básico, ciclo de vida, pues ya no había transmisibilidad de la información de recordar a ese virus, aparte de que el virus ya no existía. ¿Vale? Pero ese virus, para no variar, no solo está en los seres humanos, también está en gentes. Y en ellos sí es constante que se transmita. Ahí estamos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el punto? Que si hubiera recombinaciones, mezcla que es hoy día y es la parte genética de ese virus del animal, y ya pasó H1N1 ahorita, obviamente con COVID, llegar a pasar del mono a los seres humanos, adaptándose más. No sé si han visto ya pacientes o fotos de pacientes con viruela del mono, del rhesus. ¿Cómo se ve? Pues es que varía dependiendo de la persona, porque yo he visto personas que se les ven incluso bolas gigantescas, negras, y pues es la viruela como tal, y el dolor es horrible, pero también he visto de personas que son pequeñísimas llagas y sí dicen que es un poco molesto, pero nada que ver con las otras personas. Y de hecho se le está más a los hombres. Ah, Sí, las mujeres dicen, nosotras como en COVID, expresión de un receptor de alta afinidad para que ese virus adhiera más fácil a la célula y empiece desde adentro a formar esa lesión, como tipo ampollas. Y luego se forman las cosas. O sea, está pesado. Acá, ¿qué preocupa? Que se transmite por la salud. Otra vez la parte de protección. Yo creo que yo lo diría fundamental en ustedes entenderlo, porque todo el tiempo están en contacto con las piezas de alga que generan emisión de esas partículas. Entonces tengan cuidado, o sea, ese es el punto, su transmisibilidad es aéreo y precisamente es muy variable. Y así como se ve
el tegumento, piel por fuera, así está el paciente por dentro. Le pega la mucosa cañón. Entonces sí es de alarma, que de hecho no sé si han visto las noticias, últimamente Estados Unidos ya lo declaró como una alerta ahorita endémicas de ciudades en Estados Unidos, pero así empiezan las alertas, endemias, después son epidemias y hasta que se expanden son pandemias. Nadie pensó que desde Asia, desde Wuhan hasta México, y pues ya se dio. Entonces mucho cuidado, y si ves pues pacientitos, pues realmente es más que nada que no tengan miedo, que asistan a consulta. También te voy a ser honesto, que se relajen y que no salgan de sus casas. ¿Por qué? Porque están queriendo vender vacunas contra la viruela del mono. Uno ya se lo dijo la del mono. No creo que me pongan una vacuna de mono, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con esa vendimia. Pero bueno, esto parte por algo que fíjate se estudia acá, que es la viruela. Esa viruela es causada por obviamente, virus. Entonces, sí, fíjate muy bien, esa viruela le daba al ser humano, así todas esas llagas, y la historia que decía, que estas realmente se llaman pústulas, que estaban en la piel, ¿sí? Con el tiempo se van secando y forman ¿qué? Costras. Edward Jenner, te digo que no tenía fundamentos, pero hipotetizó una hipótesis. Hay una costra, probablemente haya restos de la gente que está causando la viruela, y podemos creer que retemos a ese sistema inmune, ya se hablaba de ese conjunto de mecanismos, todo lo que haya, para que a lo mejor, si es más débil, el microorganismo, lo que esté ahí, responda efectivamente. Y entonces, lo que hizo fue tomar niños, rascaban las pústulas, ¿sí? De esos niños, préstame tu brazo, con un tipo escapelo, sacaban obviamente ese polvito de la costra y se lo daban a oler a personas sanas. O sea, estaban un pasón, pero no de sustancias raras, sino de una costra. Ahora imagínense, futura mamá. Pues preservar especies es algo básico, ¿no? Si llegas a tener hijos, que alguien te diga, oye, vamos a rascar la costra, mira ese niño, la costra está así, y se la desoler a tu hijo. A tu hijo, bueno, dirías que sí o que no. Pues que no es una locura. Bueno, hoy les puedo decir que no era ninguna locura, que hay un fundamento. En esas precisamente pústulas ya se encontraban estos virus, pero en una forma ¿qué? Atenuada. ¿Cuál es la palabra que debe de ir aquí con atenuada? Débil. ¿Qué significa que estaba débil? Que perdía factores de virulencia. Y esto a lo mejor lo vimos en biología oral 1, no con virus directamente, lo vimos con ¿quiénes? Bacterias. No sé si alguien me pueda decir unas 3, 4 partes de una bacteria. La cápsula, membrana no, bueno sí es parte, pero no lo puedo meter aquí como en virulencia. Factores de virulencia, la cápsula sí. ¿Y por qué? Porque la membrana es una parte estructural, pero la cápsula le ayuda a evitar la fagocitosis. Cápsula, fimbrias para adherirse, Flagelos. eso para moverse, flagelos y otra. Eso, y los pilis para el paso de información genética. O sea, esto le da un potencial a la bacteria para romper la homeostasis y poder causar una enfermedad. Bueno, entonces, estos son factores. Si tú me dices, dame ejemplos de factores de virulencia de un virus, se van, digamos, como nombres similares, y existe la cápside, existe la nucleocápside,
existen lo que se conocen como espículas para su adhesión, etc. Esos son nada más ejemplos de qué? De factores de virulencia, pero ¿en quién? En un virus. Obvio, todo ello no se sabía. El pobre Edward Jenner solo hipotetizó. ¿Cuál fue la realidad? Que cuando él dice en esas pústulas hay algo, que si ya se ve el tejido costra, o sea, ya se ve alterado, significa que va a haber células muertas. ¿Tú crees que en una costra hay una célula viva? ¿El tejido? No, ya son células muertas. Lo que esté ahí probablemente ya se encuentre ¿qué? Débil. Por eso él propuso el rascar, inhalar. Algunos lo cuestionaron, ¿no? Dijeron, no, capaz no está tan loco, pero a ver, yo te hago una pregunta, ¿por qué no disolverlo en agüita y deglutirlo, tomarlo? Tuvo un razonamiento lógico, porque de aquí a qué pasa, digo, eso si ya sabía la fisiología, anatomía, el estómago, el pH ácido, nosotros queremos que vaya directamente a la mucosa. Y todo el mundo dijo, a la mucosa nasal, oral, o sea, ¿cómo para qué? La respuesta la vamos a ver en el curso de esto y se llama lo que hoy conocemos, y ya se los puse anteriormente, como ¿quién me dice qué es? A ver si me pusieron atención. Eso es el tejido linfoide asociado a toda la mucosidad. O sea, ahí está la respuesta, mucosas. La pregunta ahora es, ¿qué hay en la mucosa para que realmente esto surta efecto? Y aquí les voy a hacer el resumen de su curso. Lo que se estudió es que en la mucosa, precisamente vamos a tener esto. Células. En la mucosidad hay células. Pero se encontró que hay unas que no tienen, ¿estas qué son? Estas cositas aquí, ¿qué crees que son? ¿Cómo se llamarán? Son como pelitos, no son mis vellos nasales, no, en las células hay todavía esos pelitos, ¿qué crees que sean? Flagelo. La otra, el flagelo es de una bacteria, no puedo ver flagelo, son cilios, que de hecho hay términos médicos como ciliostasis, estático, ¿qué es algo estático? Que no se mueve. Estático, sí, estoy traumado, no consigo. Cuando me pusieron la canción, o sea, mi cerebro, una neurona quiso conectar con la otra y se interrumpió. O sea, normalmente si ya me han hecho electroencefalogramas y digo, bueno, por lo menos pienso, o sea, así se ve. Pero cuando me pones esa canción, automáticamente la sinapsis, pum, se cae. Y entonces ya no hay comunicación entre neuronas y no entendía la filosofía tan profunda de esa canción. Yo creo que me iba a salir una lágrima así. ¡Qué profundo! Bueno, son cilios. ¿Sale? Y esos cilios tienen movilidad. Por si llegara aquí un cuate, ¿sí? Pues obviamente les digo, tratamos hasta de convivir con ellos y se están moviendo. Pero hay veces que las fuerzas electrostáticas, atracción, pocas palabras, atracción hace que estos queden totalmente pegados. Y si ya está pegado, o sea, no es lo mismo que él se esté moviendo feliz para acá, que esté moviendo para allá, ya quedó qué. Pero eso aún así dice, bueno, si ya estoy pegado, pues ahora lo que puedo hacer es que, ¿vale? Pero sigue pegado. Entonces eso le va dando mayor oportunidad hasta que llega, de ahí puede caminar y puede pasar, obviamente, en medio de esas células. Invade, se multiplica, se alimenta, se multiplica, libera toxinas y va a causar un daño, enfermedad, todo para inflamación. Aquí, sí, lo que nuestro cuerpo hoy día tiene es que en ese tejido linfoide asociado a mucosas encontramos las famosas llamadas células M. ¿Y por qué crees que les llamaron M? De mucosas. Células M de mucosas.
Y esas células M facilitan todavía su paso. Es decir, si me estás entendiendo, no es lo mismo que existe esa fuerza de atracción, o sea, que yo esté libre, a que alguien me obligue y me quede pegado. Entonces, lo que se estudió hacia mucosas, todo lo que estaba pasando, viruela, ¿sí?, era que hoy les dije, sabemos que están estas células que se llaman M de mucosa y tienen la capacidad, porque no tienen cilios, así nacen, así están en mi tejido sin cilios, y eso permite que hasta más fácil la bacteria pase. Tú vas a decir, ¿para qué quiero que pase la bacteria? Lo que pasa es que estas células M son un famoso sitio trampa. ¿Para qué? El hecho de que pase tiempo, se adhiera, se siente, obviamente me va a dar hambre, obviamente voy a comer, obviamente me van a dar ganas de ir al baño, porque estoy aquí pegado, voy a hacer popó, pipí, la bacteria va a liberar ¿qué? Toxinas, porque sigue acá. Entonces 1000 veces prefiero que ¿qué? Déjalo pasar. Y aquí abajo está el cóctel de bienvenida. Están las células que se llaman el macrófago, ya mismo lleva a cabo el proceso de la fagocitosis. Y fagocitosis, fago es comer. Esto por eso les dije que es el resumen del curso. Van a notar otra vez repasar el fundamento y toda la explicación. En este caso, comer, la pregunta es, ¿y a quién se come el macrófago? ¿Comer a quién? Pues obviamente a la bacteria, o también llamado antígeno, bacteria antígeno. Y aquí sale otro término, por eso les dije que si hacen un glosario les va a ser más fácil. Antígeno desde la raíz es todo aquello que se considera extraño al cuerpo, a nuestro organismo, ¿sí? Y aquí viene lo fundamental, y causa una respuesta inmune. ¿Sale? Todo aquello extraño. Ojo, un tejido trasplantado será extraño. Tú tienes una best friend, una vieja, una de esas se llaman así, una chingada, amiga que conoces tu hermana. Si ella te dijera, oye, ¿sabes qué? ¿Le darías uno de tus dos riñones así de cuates? No. Tú dices Bueno, sí. yo no puedo dar riñones porque pues no puedo dar. Bueno, sí. A lo mejor por tu naturaleza, sí, te doy un riñón. Te quitan el riñón, llegan, se lo ponen, rechazo. Oye, ¿qué no eran las mejores amigas? Conectaban, se iban al baño y luego mi cara se van juntas. Yo no sé si se sienten, con todo respeto, las damas del baño, todavía con la manita agarrada. Manche, ¿saben qué manche? No, pero no, es una. Bien, ¿no? Pero el chiste es que, siendo las mejores amigas, seres humanos, mismo sexo, todo lo que gustes, rechazo. ¿Por qué no el riñón de un humano es igual al riñón del otro? O sea, a simple vista, órganos, sí, pero ¿de qué están hechos esos órganos? Ahí es donde vienen proteínas de superficie que nos distinguen a unos de otros. Y entonces se tienen que hacer estudios para poder llevar a cabo un ¿qué? Trasplante de compatibilidad, claro. Y entonces cuando se ve ello, pues aquí en todo aquello extraño a mi cuerpo, también puedo decir, pueden ser células de órganos trasplantados. También son extrañas, ¿sí? Obvio, extraño, cuerpo,
organismo, puedo decir, claro, van a ser mis bacterias, van a ser mis hongos, van a ser obviamente los parásitos, ¿sí? Y aquí a lo mejor todo lo hago referencia hacia vida, pero también podríamos poner aquí nada más en extraño a quienes son obviamente los virus. Bueno, ¿qué crees? ¿Hay alguien aquí que sea alérgico, hipersensible, polvo, polen, ácaros? Bueno, ácaros, polvo, polen, pasto, frutas, todo ello también se considera extraño. Entonces puedes poner a todos los que son alérgenos, obviamente, que causan Alergia. alergias. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, aquí no solamente es hablar de puros bichos, sino también puedes hablar de alérgenos. Y como alérgenos, polvo. Alérgenos de la comida, mariscos, camarón. El camarón tiene un péptido, ¿sí?, que cuando se come el cóctel de camarón, como no se está coccionando, el péptido no se desintegra. Entonces, cuando se reconoce como extraño, viene toda la respuesta por más que ¿qué comiste un camarón? Soy alérgico, ya vale. ¿Vale? La fresa. No es lo mismo el que digas que yo soy alérgico a la lactosa. Uy, luego me he escuchado y son tan raros. Eres intolerante. Eso significa que no toleras la leche, porque tiene a la lactosa, un disacárido. Y no tienes la enzima lactasa que la va a destruir para poderla metabolizar. Por lo tanto, te entera distensión abdominal, gases, es horrible. Eso es intolerancia. Aquí hay una ¿qué? Alergia, extraño. ¿Vale? Entonces, estos son los ejemplos aquí de la definición de un antígeno. Todo aquello extraño a nuestro cuerpo, organismo, órganos, que nos va a causar una respuesta inmune. Esto es clave. Debe de haber una respuesta. Si no hay respuesta inmune, entonces no se considera como ¿vale? Entonces, aquí la historia, retomando, es que entraba mi bacteria, había una célula que se llama, ese macrófago lleva a cabo el proceso de fago, significa se trata de comer a quién, la bacteria, o sea, fagocita. Si lo logran y hay fagocitosis, yo les pongo aquí a la célula, aquí está la bacteria. Si se la comió, entonces aquí está ya mi célula, aquí está la bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer? Ejemplo, me lo como y empiezo a ¿qué? Destruir. Este pedazo es igual a este. Este es igual a este. En la fagocitosis comer se van a formar restos, pedazos de la bacteria. Ya estaba mi bacteria y ya fagocité. ¿Estamos de acuerdo? Todos los pedazos serán iguales. Muy difícil que dos coincidan, pero van a ser diferentes. Por lo tanto, si yo ya fagocité, destruí, ahora este pedazo, esta célula que ya comió, lo va a ¿qué? A presentar. Miren, les presento esto. Que se obtuvo de la ruptura de la bacteria. O sea, aquí hay un proceso que se llama endocitosis primero. Luego aquí debe de haber precisamente la fago. Y si fue exitosa, aquí paso número 1, paso número 2, paso número 3, debe de haber ¿qué? La célula se encarga de ¿qué? De estos restos voy a poner un cuadrado, un triángulo, un rectángulo y un círculo. ¿Todos ellos qué son? Estos cuatro son de la fagocitosis, los residuos, restos o residuos ¿de quién?
de la bacteria. Ahí está. Restos, residuos de la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como resultado, restos, residuos de la bacteria, ¿sí?, la célula que está llevando a cabo que es un macrófago, ¿sí?, aquí número 4, lo va a presentar. Pongo a la célula, para no variar va a haber un receptor aquí. Ahorita pongan estas iniciales y lo que significa y después se los voy a explicar en el curso. Esto se llama complejo mayor de la famosa histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Vale? Ese es este receptor y se abrevia como MHC. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una vez que ya tengo esto, el MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, toma ¿a quién? A un residuo o a varios. En este caso solo puse uno y la forma es de un cuadrado. Entonces aquí viene el residuo. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo está ¿qué? Presentando. Esto está haciendo el MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, presenta un fragmento ¿de quién? Del, bueno, antígeno, AG antígeno, o en este caso de la bacteria que ya fue ¿qué? ¿Sale? Lo presenta. ¿A quién se lo va a presentar? ¿A quién? Al sistema inmunológico. ¿Y quién? El sistema inmune era un ¿qué? Conjunto. ¿Y ese conjunto qué abarcaba? Órganos, células. ¿Se lo presentará un anticuerpo? ¿Se lo presenta un órgano? ¿A un tejido? A células. ¿A qué célula se lo va a presentar? Y entonces aquí aparece una que se llama linfocito. Ese linfocito, vamos a ponerlo acá, ¿qué va a hacer? Tiene, para no variar, un ¿qué? Receptor, que va obviamente ¿a qué? A reconocer ¿a quién? Al fragmento del antígeno. Ya lo reconoció y ese se llama linfocito T cooperador. ¿A qué te suena la palabra cooperador? ¿Qué hace su parte? Pues que coopera, ¿no? Va a cooperar. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué coopera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo coopera? Cooperador coopera liberando ¿qué cosa? Proteínas que se llaman IL. No se desesperen, ya voy a acabar, les doy un receso. Pongan atención, hagan el esfuerzo. 2 minutos. Proteínas que se llaman IL, interleucinas. Otra vez. Si es que esa bacteria pasa por las células trampa, células M de la mucosidad, deben de recibirla los que deben de llevar Macrófagos. Eso significa que se la deben de comer. ¿Sí? ¿A quién? Como ejemplo, hubo primero una endocitosis, luego ya viene la
Se formaron. Estos tienen que ser Presentados. ¿a quién? Este T cooperador está presentando, ¿sale? Perdón, el macrófago está presentando los epítopes, los fragmentos del antígeno al T. Y cuando los recibe el T, el receptor de la célula T, este coopera liberando ¿qué? Interleucinas. Ya vamos a acabar la historia. Aquí lo voy a poner en línea. Porque ya no me cabe. Aquí tengo a mi macrófago. Ya voy a poner directamente el cuadrito. ¿Qué significa? Que eso es un ¿qué? Un fragmento. Ese tiene que ser ¿qué? Presentado. ¿A quién se le va a presentar? Al linfocito T. Al linfocito T, que debe de tener un ¿qué? Receptor. El receptor está Y el fragmento. Este va a, ahí vamos, liberar, ¿qué cosa? Proteínas que se llaman interleucinas. Y esas interleucinas, ya cuando se liberaron, buscan a un linfocito B. Y el linfocito B lo que va a hacer es madura y va a formar una célula como un bolillo que se llama plasmática. Otros le dicen plasmocito. Esta célula es abundante y rica en estas rayitas, que esto es biología. Retículo endoplásmico. ¿Qué hay en el rugoso? Ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Formación de todas las proteínas. ¿Qué no? Las proteínas. Anticuerpos. La finalidad de este curso es que entiendan solo esto. Cómo trabaja nuestro sistema inmune desde tejidos, órganos, sistemas, para que a través de sus células, como